Hola, bienvenido a la clase de hoy. Vamos a explicar los materiales que utilizamos en el proceso de la realización de un cuadro. Lo primero que utilizamos o que debemos saber es que los cuadros se pintan sobre un soporte. Hay posibilidades de soportes, hay muchos. Podemos pintar sobre la pared, podemos pintar sobre un metal, podemos pintar sobre madera, podemos pintar sobre papel o podemos pintar también sobre tela. Los productos utilizados tradicionalmente en principio fueron los frescos y después las maderas porque se pintaban retablos y esos retablos habría que prepararlos, pero tenían que utilizarse maderas que fuesen eh, permanentes, es decir, maderas más bien duras. En Alemania, por ejemplo, estaba el tilo, estaba el haya, estaba el pino noruega, que son maderas nobles que los alemanes trataban muy bien porque buscaban el centro de la madera. Vosotros sabéis que la madera tiene tendencia a curvarse, con el tiempo se doblan. Entonces buscaban el centro del tronco, que es aquel que tiene una propiedad de no curvarse o que tiene menos propiedad de curvarse. Entonces unían varias tablas del centro del tronco para poder hacer sus retablos. En Holanda y en Inglaterra existían el roble, el olmo, el aliso, el sauce, y esas maderas eran utilizadas en esos lugares. En Italia, por ejemplo, hay otro tipo de maderas. En Italia y España son lugares más secos, entonces se da más el álamo, el ciprés o el castaño. Estas maderas son bastante nobles. La madera contiene esa propiedad de poder mantener la pintura encima y si está bien preparada con algún colágeno como la cola de caseinato o con la cola de conejo, se protege y no tiende a curvarse. Pero tenemos que pensar que la madera se compone de tres elementos. La celulosa por un lado, el hidrato de carbono por otro y la lignina. La lignina es el tejido propio de la madera, pero la celulosa es una especie de algodón que absorbe la humedad, rechaza la humedad y en ese absorber y rechazar la celulosa puede cambiar la dirección de la madera. Lo mismo pasa con el hidrato de carbono. El hidrato de carbono es como un azúcar y ese azúcar pues lógicamente también se disuelve. Entonces, en principio se utilizaban estas maderas como bases para hacer los retablos y existían maderas duras y maderas blandas. La dura son en general todos estos que hemos dicho, el ciprés, el haya, el olmo, el fresno, el nogal, el ébano, el cerezo, el roble, el arce, todos estos tipos de maderas son maderas duras y las maderas blandas son el álamo, el pino, que son los que generalmente nosotros vemos en el mercado. También hay maderas blandas como el abedul, el alerce, el cedro. Todas estas maderas son bastante blandas y no son muy buenas como para utilizarlas de soporte. Después se empezó a utilizar el lienzo porque, claro, trasladar una madera no era fácil, y sobre todo si pretendías pintar un cuadro más grande. Entonces, para poder trasladar las pinturas empezaron a utilizarse otros medios. Y finalmente se terminó usando la tela que hoy en día utilizamos. Pero antes de la tela actual que nosotros compramos en el mercado, hubo un montón de ensayos. Durero, por ejemplo, y Bruegel pintaban con una tela que era muy algodonosa. Era un tejido de algodón bastante difícil de trabajar porque el algodón siempre se expande y se encoge. Después hubo el intento de trabajar con yute. El yute es este producto con el que se hace la arpillera. Yute es un producto muy vasto y claro, para texturas y todo eso funcionaba muy bien, pero no era muy útil. Después se hizo una mezcla entre algodón y yute que se llamaba viscosilla. Esa viscosilla, vale, funcionaba un poquito mejor, una especie de lona o algo así. Y detrás de eso se utilizaron también, bueno, hubo el intento de pintar sobre derivados del cáñamo, y el cáñamo es un producto muy duro y muy poco absorbente, es decir, es un producto que para pintar con temple al huevo, por ejemplo, que es un producto acuoso, resbalaba, se iba, se escapaba. Entonces el cáñamo tampoco fue un producto bueno para utilizar. Y actualmente se utilizan algunos
tejidos sintéticos como el dralón, por ejemplo. Y finalmente se empezó a utilizar como producto base para la pintura al óleo el lino belga, el lino argentino, que son de muy buena calidad, y estos linos son los que encontramos hoy en día en el mercado y podemos pintar con toda la seguridad de que lo que vamos a poner ahí va a permanecer durante un tiempo. Entonces, eso es un poco el proceso de desarrollo de buscar una superficie sobre la cual depositar nuestras imágenes o nuestros cuadros. Ahora, ¿cómo preparas el soporte? ¿Cómo preparas la tabla? ¿Cómo preparas el lienzo? Porque el lienzo es un tejido, pero a ese tejido hay que ponerle algún tipo de base, de soporte que adquiera o adhiera el óleo. En principio las tablas antes del Renacimiento y en el Renacimiento se preparaban con esto que os digo, con el caseinato. La cola de caseína es un derivado de la leche y la caseína tiene una propiedad de ser un colágeno muy duro. Entonces, para las tablas funcionaba muy bien. Para las telas no funciona tan bien porque es demasiado rígido y se agrieta. Pero para las tablas, el caseinato mezclado con carbonato de calcio o con yeso, daba una buena... dejaba una superficie bastante buena para pintar, y si además a ese carbonato y a ese caseinato le echas yemas de huevo, la yema contiene ese emulsionante capaz de adherir tanto el agua como el aceite. Entonces empezaron a preparar las tablas mezclando en distintas proporciones el caseinato junto con las yemas de huevo, además del agua y el yeso, el carbonato de calcio. Eso en cuanto a las tablas. Cuando se comenzó a pintar en el lino, al lino la cola de caseinato ya no les servía, por lo que digo, porque necesitáis un producto más elástico. Entonces se cambió la cola de caseína por la cola de conejo, Rapid Glue. Esta cola de conejo es elástica. Entonces, cuando se humedece el cuadro, se estira y la cola se estira con el tejido. Y cuando se encoge el tejido, la cola se encoge con el tejido y te permite cierta flexibilidad que hace que lo que has pintado encima no se agriete tanto. Y a la cola de conejo también se le añadía, en principio, las 3 yemas. Se le puede añadir también un poco de aceite de linaza, hacer una especie de mayonesa con el aceite y con las yemas, después añadirle la cola derretida de conejo y después el carbonato de calcio y algún pigmento base para darle color a la tela, que puede ser blanca, puede ser ocre, puede ser siena, puede ser rojo. Goya usaba tierra de lo que llamaban el bolo. El bolo es una tierra sevilla, es una especie de color rojo pardo. Bueno, y con eso preparaban la superficie para poder pintar después al óleo. ¿Cómo se produce el óleo? Ya sabemos que necesitamos una superficie preparada y la cola de conejo con las yemas, con el aceite de linaza, con el carbonato y con el pigmento se puede hacer un yeso bastante bueno para preparar las bases. ¿Qué tantas proporciones, qué tanta cantidad de cada cosa? Eso tenéis que matricularos en el curso, venir a las clases y yo os explico en detalle cada una de esas proporciones. Pero esto es público y lo único que puedo es informaros de aquellos elementos que se utilizan, pero no os puedo dar la receta. Después tenemos que estamos pintando al óleo, y el óleo es un producto también, es una mezcla de pigmento con aceite. El pigmento, ojalá que sean pigmentos minerales, que sean pigmentos que por su oxidación mantienen siempre ese mismo color. El óxido de plomo, sabes que siempre va a ser blanco y va a seguir siendo blanco siempre. Existen óxidos de fierro, óxidos de manganeso, óxidos de un montón de minerales que son buenos para pintar porque esa oxidación va a seguir en el mismo color por los siglos de los siglos. Entonces, ¿qué haces con el pigmento? Le mezclas con aceite, lo bates bien y después de batirlo tú puedes conseguir un buen óleo para pintar y no tiene más que eso. Bueno, tiene otras cosas más
como el conservante para que no se te oxide, no se te seque. El óleo no se seca, el óleo se oxida. Tiene también el aditivo para darle un poquito más de cuerpo a ese óleo, para que no te quede tan líquido cuando lo trabajas. Y tiene también la carga, que tú le puedes abaratar el costo del pigmento añadiendo una carga. Como os digo, esas proporciones os las doy en las clases, pero esos son los útiles, o son los elementos que nosotros utilizamos para hacer el óleo. Después, ese óleo, cuando tú pintas, tienes que protegerlo con algún medium. Lo que te encuentras en el mercado como medium no es ni más ni menos que una mezcla de aguarrás o trementina y aceite. El aguarrás o la trementina es un diluyente, le quita poder adherente al aceite. Y el aceite ya lo tiene el color, entonces no necesitas de más aceite. Cuando sumamos aceite, lo que pasa es que se nos producen esto, las arrugas. Esto no es ni más ni menos que producto de la grasa. Si no tuviese grasa, tendría piel tensa y no tendría arrugas. Lo mismo pasa con el óleo. Si al óleo le echas más aceite, se te arruga después. Hay dos tipos de mediums para poder pintar al óleo. Existe un medium resinoso, que es vítreo, que seca rápido y que seca rápido y es vítreo. Y después tenemos el otro barniz, el otro medium que utilizamos para fijar los colores, que es más grueso, transparente y opaco. Y los dos mediums tienen la misma propiedad. Se utilizan aspectos que son impermeables para que el efecto de la humedad no agreda al pigmento mineral. El barniz resinoso se hace con dámar, con una resina, con aceite polimerizado y con un poquito de cera, y lo disuelves con trementina. El barniz más opaco se hace exactamente con los mismos ingredientes, añadiéndoles un poco más de cera. En uno va a priorizar la cera, en otro va a priorizar la cantidad de resina. En el que prioriza la cantidad de resina, ese medium va a ser vítreo, como os digo, va a ser transparente y va a secar muy rápido. Y el de la cera va a ser más denso, va a ser más opaco y seca mucho más lento. Entonces, si estás pintando un retrato y necesitas cambiar los colores, puedes usar el medium a la cera y con eso puedes ir cambiando los colores porque tardan en secarse. Esos dos son los mediums que nosotros utilizamos para proteger el color. Después tenemos con qué limpiar los pinceles. Bueno, se limpian generalmente con aguarrás o con cualquier disolvente, ojalá que no tenga olor, porque el olor de la trementina, el aguarrás, de la resina, de la benzina, de muchos productos que puedes utilizar para limpiar los pinceles generalmente son tóxicos, entonces marean, acaba uno con dolor de cabeza. Pero la trementina sin olor pues pasa tranquilamente y no te afecta tanto. En la pintura utilizamos también los pinceles, por ejemplo. Existen pinceles con pelos naturales, con pelos de cerda, de marta, de ardilla incluso, para hacer los liners, aquellas líneas finas que necesitas en un momento dado de utilizar. Eso se hace más bien con pelos de ardilla. Y existen también pelos sintéticos. ¿Cómo lavar los pinceles? Con agua fría y jabón. ¿Por qué no con agua caliente? Que el agua caliente quita antes la grasa. Porque el agua caliente generalmente, estos pinceles, que generalmente son pinceles no de pelo natural, sino que son pinceles de pelo artificial, a esos pinceles sintéticos el agua caliente los dobla y te queda el pelo afro, entonces cuesta ponerlos todos en su sitio para poder volver a pintar bien con ellos. Después de eso tenemos los barnices y las veladuras. ¿Cómo se hace una veladura? ¿Cómo se hace un barniz? Son los mismos productos, el barniz y la veladura es prácticamente lo mismo. El barniz es una resina dámar, mezclada con algún otro tipo de trementina, con algún tipo de aceite linaza polimerizado, por ejemplo, y le pones un poquito de cera y le dejas una masa viscosa. Esa masa como mantecosa es la veladura. Te sirve para velar con esa masa mantecosa, mezclas el pigmento, le vas dando por encima y el pigmento te queda transparente y te quedan transparencias como las que hacía Tiziano. Ahora, el barniz es lo mismo pero sin la cera.
El barniz no es ni más ni menos que una mezcla de dámar con aceite de linaza espesado o polimerizado y con un poco de trementina para licuarlo, para extenderlo, para que te sirva para cubrir. Puedes espesar el aceite cociéndolo o puedes espesarlo al sol también en un vidrio. Pones un vidrio, dejas el aceite encima del vidrio un par de días o 3, lo tapas para que no le caiga polvo, lo vas moviendo 2 o 3 veces al día y después de 4 o 5 días te vas a dar cuenta de que ese aceite se transformó en barniz y ese barniz te sirve para barnizar el cuadro. El último recurso que necesitas para el cuadro, ya lo has barnizado, lo has terminado, es enmarcarlo. Y para enmarcarlo, ojalá puedas utilizar algún tipo de madera bonita, madera que tenga color, en algunos casos el castaño, el ciprés, el haya, el roble con un poquito de cera, lo enceras, le haces un listón al cuadro y te queda precioso para presentarlo. Después cada uno que le ponga el marco que le acomode a la decoración de su lugar, de donde lo van a colgar. Y por último, después de que ya lo tienes enmarcado o en el momento de enmarcarlos, es bueno que detrás del cuadro o bien le pongas un papel craft pegado de lado a lado, o bien le pongas una tabla de cholguán para cubrirlo por detrás, porque el cuadro es, de alguna forma, es sensible a la humedad y en esa sensibilidad a la humedad la tela se expande y se encoge. Entonces, para evitar eso y para evitar también que los insectos típicos, arañitas y grillos y cositas así que se te meten detrás del cuadro y que empiezan a hacer sus nidos ahí y empiezan a corroerte la tela. Entonces, para evitar eso, le puedes poner o bien encerar la parte de atrás o bien con una lejía echarle por detrás, que también te protege, y la lejía es muy fácil, la misma ceniza que sacáis del fuego de la estufa, la podéis dejar con agua un tiempo y lo vais dando vueltas y eso poco a poco por sí solo se transforma en lejía que puedes utilizar en proteger tu tela por detrás. Y si no, como os digo, un buen cartón, un cholguán, una tablita, lo tapáis por detrás y listo el cuadro para venderlo. Así es que supongo que con esto os ha quedado claro más o menos el proceso de los elementos utilizados en pintar al óleo. Cualquier duda lo comentamos en la clase. Muchas gracias.